¡Quiete todo el mundo! 24 años después, el 23F sigue siendo un gran misterio. ¿A quién esperaba Tejero en el Congreso? ¿Qué mano negra movió los hilos del golpe? ¿Qué servicios secretos estaban implicados? TNT ha localizado a Antonio Tejero y Alfonso Armada. El retiro dorado de los golpistas al descubierto. Esta noche en TNT, 23F, la gran conspiración. Hoy cumplimos 50 programas y esta semana se cumplen 24 años del intento de golpe de Estado. Esa gran conspiración que nos metió a todos, los que tenemos más de 35 años, como decía antes, el miedo en el cuerpo. 23 de febrero de 1981, un coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, intenta secuestrar nuestra democracia. Comenzamos. Las 12:21 minutos, 11:21 minutos en la Comunidad Canaria. Antonio Tejero dijo ante la justicia militar: lo que yo quisiera es que alguien me explicase lo del 23F porque yo no lo entiendo. Son palabras de Tejero. Nosotros recogemos el guante y vamos a intentar contarle a Tejero, que igual nos está viendo, y a todos, lo que pasó ese día tan especial, 23 de febrero, a partir de las 6:20 de la tarde. Diego Camacho es coronel del CSID. Denunció la implicación en el golpe de los servicios de inteligencia. Aquel día estaba en su despacho y al oír a Tejero supo que algo muy raro estaba sucediendo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mariano Sánchez Soler es escritor. Paseaba por la Gran Vía de Madrid. De repente se enteró, se asustó, fue corriendo a su casa y, entre otras cosas, quemó su agenda. Fernando Rueda es el subdirector de la revista Interview. El golpe le pilló estudiando, estaba escuchando la radio y algo le llamó la atención. Eran unos disparos. Jesús Palacios es autor del libro 23F, El golpe del CSID. Trabajaba en los informativos de Radio Intercontinental y en cuanto escuchó el famoso "quieto todo el mundo", se fue corriendo al Hotel Palace. Pilar Eire estaba en la redacción de Interview en Barcelona. Solamente pudo sacarla de allí la policía. ¿Por qué? Porque la redacción recibió una amenaza de bomba. Carmele Marchante se dedicaba entonces al periodismo político y, como casi todos los que estuvieron en el Palace, estuvo más de 36 horas al pie del cañón. Buenas noches. Buenas noches, Jordi. Esta noche, en TNT, la gran conspiración. ¡Quiete todo el mundo! España, 1980. 3 años después de las primeras elecciones democráticas, la transición vive sus momentos más inciertos. La transición significó muchos hechos violentos, muchos sucesos sangrientos. Hay problemas en las autonomías, hay problemas económicos, hay 1000 conspiraciones en marcha. Los estatutos de autonomía y la legalización del Partido Comunista provocan el malestar de los sectores ultraderechistas dentro y fuera del ejército. ETA mataba casi a diario y la situación en el País Vasco se radicalizaba por momentos. Siempre había sentido el anhelo de que mi primera visita... La crisis alcanza a todos los sectores. España se convierte en un hervidero. La situación económica estaba mal, la situación política estaba fatal, la situación del terrorismo estaba en su punto más álgido. La situación no era buena en ninguno de los sentidos y era un caldo de cultivo muy importante para el golpismo. El 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez dimitió como presidente del gobierno. 3 semanas más tarde, durante la investidura de Calvo Sotelo, Tejero entra en el Congreso a punta de pistola y convierte el 23 de febrero en una de las fechas más negras para la historia reciente de España. Casi un cuarto de siglo después, las incógnitas sobre la intentona golpista del 23F siguen sin resolver. Son demasiados los secretos que impiden reconstruir la historia tal y como realmente fue. ¿Quién organizó el golpe? ¿Cuál fue el papel de los servicios de inteligencia nacionales e internacionales? ¿Existe un pacto de silencio no escrito sobre ese episodio de la transición?
A partir de este momento, si queréis opinar a través de un mensaje de texto, hacedlo enviando un SMS con las letras TNT espacio y vuestra opinión al 5559. Legalizan el Partido Comunista. Prospera la ley del divorcio. Las autonomías empiezan a reclamar sus derechos y a elaborar sus estatutos. Evidentemente, muchos peligros se cernían sobre la ultraderecha española. Podríamos empezar por ahí, ¿no? No olvidemos la situación, las huelgas que había, que esto también influía muy negativamente en el panorama social, porque había huelgas de los servicios públicos continuamente, sí. Los atentados, que hubo 120 atentados, como han dicho en el vídeo, y después el malestar del ejército, porque yo recuerdo entrevistas cada 2 por 3 al ejército y decir, hay ruido de sables en el ejército. Yo creo que estos eran los elementos más peligrosos en aquel momento para la democracia. Pero también había una serie de cosas que no le gustaban a la derecha y a la ultraderecha en aquellos momentos. Es decir, tú has hablado de la incipiente ley de divorcio en aquellos momentos. No olvidemos la despenalización del adulterio todavía, y no olvidemos que llegaba y se empezaba a prosperar la posibilidad del aborto. Había una serie de utopías que la gente de derechas no quería en absoluto. Se intuía que que llegaban los socialistas. No sé, había demasiadas cosas que a esta gente no les gustaban. Pero y también entonces... había otra cosa importante, y es que hagamos autocrítica. A la gente de izquierdas, en aquel momento, por ejemplo, había una cosa que no le gustaba o que no manifestaba que le gustaba, que era la bandera. Es decir, la bandera era patrimonio, la bandera de España era patrimonio de la derecha. Y la izquierda, de alguna forma, no sentía eso. Tuvo que producirse ese golpe, ¿no? Y en medio de, claro, de todo este hervidero, son las 6:20 de la tarde de un día que ha hecho historia, 23 de febrero de 1981. La democracia, frágil todavía, enclenque, diría yo, se tambalea cuando la sesión de investidura a Calvo Sotelo es interrumpida por estos ruidos. ¡Quieto todo el mundo! Esta imagen está grabada en la memoria de todos los españoles. 24 años después, aún son muchas las incógnitas acerca de lo que pasó realmente ese fatídico 23 de febrero. ¡Quieto! Congreso de los Diputados, votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Don José Nasarre de Letosa Conde. Sí. Son las 4:30 de la tarde. El golpe se organiza en silencio en los alrededores de la Cámara Baja. El golpe había empezado a las 4:20 de la tarde. El Servicio de Información de la Guardia Civil lo había rodeado el Congreso.